Janome Argentina, soy Judith Lazarri para que hoy aprendamos a usar tu Janome Skyline S5. Aquí tenés el cable donde enchufar el pedal si así lo querés usar, el cable de energía, botón de encendido, palanca para subir y bajar los dientes de arrastre, el volante. Tu máquina realiza todas estas puntadas y además tenés devanador de la bobina. Ponemos el portacarretel, tensión, puedes elegir entre el 0 y el 9 qué tensión vas a usar en tu costura. Te recomiendo que uses la automática, que determinará según el hilo que utilices en la costura. Esta otra es la rueda que elige la presión del prensatelas. Según el tipo y grosor de telas, puedes elegir la que te convenga. Telas más finitas, deja la presión en 5 o subila. Telas más gruesas o muy elastizadas, gíralas hacia 1, así no se deforman. Tira hilos, enhebrador automático de la aguja, botón de start y stop, remate en un punto, botón de aguja arriba y aguja abajo, tijera corta hilachas, regulador de la velocidad, porta bobina superior, caja de accesorios. Podés retirar el complemento para trabajar con brazo libre. Al retirar el complemento, podés acceder a la palanca para cambiar la placa aguja. Recordá que la palanca que sube y baja el prensatelas tiene una última posición que no es fija, pero te ayudará a maniobrar. Con solo presionar ya podés retirarla y colocar la otra placa aguja que vayas a usar. Tu máquina Skyline incluye un accesorio alzador de rodilla. Con él vas a poder alzar el prensatelas con solo un toque de tu rodilla. Para el cambio de algunos prensatelas necesitarás desatornillar el prensatelas con su base. Desatornillá con el destornillador que te viene incluido. Pie para cuarto de pulgada O. Pie para falso overlock M. Pie para dobladillo invisible G. Pie de festón F. Pie para cierres E. Pie de dobladillo fino D. Pie regular A. Pie de botón. Pie de bordado libre. Barras guías para el doble arrastre. Pie de doble arrastre. Destornillador. Cepillo de limpieza. Abridor de ojales o descosedor, set de agujas, portacarreteles extra, alzador de rodilla, lápiz para la pantalla, bobinas, topes especiales para los hilos, topes pequeños, tope de los portahilos, estabilizador para el ojal, pie para ojal automático. Tu máquina Skyline también incluye una tabla extensible de material esmerilado, patas con regulador de altura, tornillos de fijación, topes y reguladores de la tabla. Coloca las patas de tu mesa extensible de forma súper fácil. El tornillo va arriba, sostenelo y atornillas la patita por debajo. También podés colocarlos de esta forma. Siempre asegura las últimas vueltas con el destornillador. Utiliza el complemento largo en tu modelo Skyline S5. Esto le dará más soporte a la tabla. Si necesitas corregir algún desnivel en la mesa, utiliza los reguladores individuales de las patas. Para cambiar la aguja, sujétala firmemente con una mano, mientras que con la otra aflojas el tornillo que la sostiene. Si necesitas, ocupa el destornillador. Cuando coloques una nueva aguja, verifica que la parte plana de la aguja quede posicionada hacia atrás. Llévala hasta el tope y ajusta bien con el tornillo. Así puedes bajar los dientes de arrastre. Y para volverlos a subir, gira una vez el volante. Comenzamos con el devanado de la bobina del hilo inferior. Colocamos el carretel en el portahilos y el tope para que se sostenga en su lugar. Guiamos el hilo para el devanado como lo indica la máquina.
Antes de colocar la bobina en el devanador, ingresa el hilo desde uno de los orificios y que salga por afuera. Toma el hilo, coloca la bobina y trábala hacia la derecha. Verás que en la máquina va a aparecer en el visor el devanado de la bobina. Con el botón de Start y Stop comenzás el devanado. También si tenés conectado el pedal podés presionarlo para que empiece. Una vez que cargas las primeras vueltas puedes cortar el hilo que empezó y continuar cargando. El devanador tiene un sensor que detendrá la carga automáticamente. El regulador de la velocidad también va a acelerar la carga o disminuir la velocidad de la misma. Ahí la máquina se detuvo automáticamente. Toca Stop para terminar. Para retirar la bobina cargada, podés cortar el hilo y destrabar. Para enhebrar el hilo superior, el de la aguja, vas a retirar el hilo y seguir la indicación de tu máquina. Baja por la primera ranura y volvé a subir como te indican los números. Para colocarlo en el tirahilos, mueve el volante. Si necesitas mirarlo mejor, puedes abrir la parte de tu máquina para ver que efectivamente esté colocado en el tirahilos. Bajás y continúas hacia la aguja. Recordá que todo este proceso del enhebrado debe realizarse con el prensatelas levantado. Para enhebrar la aguja utiliza el enhebrador automático. Baja el prensatelas y con el volante subí bien alto la aguja. Baja el enhebrador automático y vas a colocar el hilo de esta forma. Volvelo a subir. Una vez enhebrado, desenrollá todo este rulito del hilo hacia atrás. Es el hilo pasando por el ojo de la aguja. Otra forma de realizar el enhebrado automático es con el botón de aguja arriba, aguja abajo. Cuando realices el enhebrado con la función del botón de aguja arriba y aguja abajo, bloquea la máquina una vez que la aguja esté en su posición más alta. Solo nos queda colocar el hilo inferior en el portabobinas. Para hacerlo vamos a seguir las indicaciones de la tapita, a contrarreloj. Y una vez colocado, vas a guiar el hilo a través de la ranura y debajo del portahilos. Usa el cortante para que quede el hilo al ras. Cubrí con el tapabobinas y en este modelo no hace falta hacer subir el hilo pescándolo con la aguja. De esta forma ya estás listo para coser. En el tablero táctil puedes acceder a las puntadas más usuales presionando las teclas. También puedes utilizar el lápiz táctil que viene incluido en tus accesorios. Todas las puntadas se pueden personalizar. Con las teclas de ancho, en el caso de la puntada recta, lo que vamos a variar es la posición milimétrica de la aguja, desde el 0 hasta el 9. Son fracciones de los milímetros máximos que tiene de ancho tu máquina. Por defecto, la máquina comenzará con la puntada recta del modo 1, llamada 01. Podemos modificar el largo de la puntada tanto como deseemos. Si presionamos nuevamente, volverá a su configuración original. Vamos a hacer una prueba de largos bien cortitos y largos bien largos. Para comenzar a coser, coloca el hilo de la aguja por entre medio del pie y hacia atrás. Y una vez que lo tengas colocado, acomoda la tela debajo del prensatelas. Recomendamos no empezar muy al borde de la tela, así la aguja puede tomar la tela como corresponde. Además, tenés líneas guías para guiarte y coser bien prolijo. Cuando estés listo, baja el prensatelas para que los dientes de arrastre lleven la tela hacia atrás mientras que avanza. Clava la aguja en la tela con el botón de aguja abajo y podés comenzar presionando el pedal o bien con el botón de Start y Stop. Tu máquina tiene un control de velocidad, desde velocidad mínima, media y máxima. Esto también afecta la velocidad y la sensibilidad del pedal si elegís coser con el pedal puesto. Al terminar, podés utilizar el atraque o botón de reversa. Todo el tiempo que lo presiones, la máquina irá hacia atrás. Cuando lo sueltes, retoma su camino hacia adelante. Con el botón de la tijerita o cortahilos, solo queda levantar el prensatelas y tu máquina habrá cortado los hilos.
Si elegís utilizar la máquina sin el pedal, podés comandarla tocando Start para empezar a coser, regular la velocidad de igual forma y con Stop la máquina se detendrá. Otra forma de detenerla es presionando este otro botón de atraque, que es el atraque en un solo punto. La máquina hará 3 bajadas de la aguja realizando un nudito y con la tijerita llevará los hilos hacia abajo y los corta. Esta es la puntada zigzag, otra de las más usadas. Puedes modificar también su ancho y su largo. Utilízala para sulfilar o para puntadas decorativas. Hicimos entonces variaciones en el largo y en el ancho del zigzag. Vamos a seleccionar el falso overlock número 14 del modo 1. Estamos en el modo 1, quiero la puntada 14. La máquina se prepara en la puntada que va a realizar y me sugiere cambiar el pie. Por lo tanto, debo cambiarlo por el pie M, el de falso overlock. Vemos que ya se configuran los largos y anchos predeterminados. Si quiero igualmente, puedo modificarlos. Este es el pie M de falso overlock incluido en tus accesorios. Verás que tiene un tope negro donde va a ir el borde de las telas y tiene un simil crochet, es decir, donde va a envolver con las puntadas el borde de la tela generando el falso overlock. Como voy a utilizar una tela elastizada, ya coloqué una aguja punta bolita. Retiro el pie y voy a colocar el de falso overlock. Para colocar el nuevo prensatelas, alinea el barral del prensatelas con la base del mismo y baja la palanca para que lo tome por presión. Coloca la tela debajo del prensatelas hasta que haga tope con la guía negra. Una vez ubicada, baja el prensatelas para empezar a coser. Clava la aguja si querés y comenzás. Cuando las telas son muy elastizadas, vas a ver que necesitas bajar la presión del prensatelas para que no se ondulen. Ponerlas a la presión mínima, que es el número 1. Acá vemos cómo se corrigió la ondulación de la tela elastizada bajando la presión del prensatelas. Esta es la puntada de falso overlock que además de sulfilar, une las telas elastizándolas. Utiliza esta puntada de falso overlock para el interior de las prendas. Con ella unís y sulfilás. Vamos a conocer el dobladillo invisible con el pie que te viene en los accesorios. Utilizaremos el 19 o el 20 del modo 1. Para el dobladillo invisible realicemos la puntada 19 del modo 1. Vemos que la máquina nos pide cambiar el prensatelas por el pie G, el de dobladillo invisible incluido con nuestra máquina. El prensatela de dobladillo invisible está identificado con la letra G y tiene una ranura con guía en el medio para separar las telas que van a ser dobladilladas. Si lo ves por debajo, tiene un desnivel para efectuar la puntada de manera correcta. Doblamos hacia el interior de la prenda por el largo deseado y volvemos a doblar, dejando un espacio para que pase el pie de dobladillo invisible. Todo nuestro trabajo será mantener el doblez por la guía central con la ranura. Ahora deberemos planchar y del lado derecho solo quedará un puntito que imita la costura a mano del dobladillo invisible. En este caso lo realicé con puntada contratono, pero si lo realizás con hilo monofil invisible o un hilo del mismo color, quedará imperceptible.
Seleccionamos la recta al centro para utilizar el pie de dobladillo fino. Este es el pie de dobladillo fino. Identifícalo con la letra D y el tirabuzón que tiene adelante. Realizará un dobladillo de 2 milímetros. Retiramos el prensatelas y colocamos el pie de dobladillo fino. Para utilizarlo, coloca la tela en el tirabuzón. Él será el encargado de formar el dobladillo para que lo reciba la aguja. Todo el tiempo inclina la tela como te lo indica la marca. Vamos a colocar cierres con el pie de cierre. Para eso necesitamos poner la puntada recta al centro. Este es el pie de cierre, incluido en tu máquina. Lo identificas con la letra E y posee un orificio central y por los lados está abierto para que ubiques el cierre de un lado o de otro. Para colocar el cierre, enfrentamos el derecho del cierre contra el derecho de la tela y lo bajamos hasta la mitad. Sostenelo al borde de la tela con alfileres o si preferís con un hilván. Es importante que al llegar a los alfileres los retires. Puedo coserlo por el centro con puntada recta central o bien mover la aguja hacia la izquierda para coserlo más al ras de los dientes. Puedes acomodar el hilo por debajo del prensatelas para que no moleste cuando empieces a coser. Siempre saca los alfileres. Llegando a la mitad del recorrido debo subir el cierre para el lado donde ya cosí. Con la aguja clavada en el cierre levanto el prensatelas para tener más lugar. Puedo girar la tela y subir el tiracierres. Vuelvo a acomodar todo, bajo el prensatelas y continúo cosiendo hasta el final. Para coser el otro lado vamos a utilizar la puntada número 06 para que se mueva hacia la derecha. De la misma forma, cosemos hasta la mitad, donde deberemos subir el cierre hacia el lado que ya cosimos. Si necesitas, con el volante subí apenas la aguja, subí el prensatelas para hacerte lugar y el cierre para el lado donde ya está cosido. Continuamos entonces hasta el final. Detenemos con el atraque en un punto. Apretamos la tijerita y retiramos. El paso siguiente podría ser coser por encima del cierre o bien realizar una pestaña que lo cubra. Vamos a realizar esta última propuesta. Para crear esta pestaña que cubra el cierre, lo preparé con plancha y ahora voy a pasar con el mismo pie de cierre moviendo la aguja hacia la izquierda. Ayúdate de una línea guía. Al llegar a la mitad del cierre, pásalo hacia el lado donde ya está cosido. Clava la aguja, levanta el prensatelas y gira 90 grados para darle terminación a esta pestaña que cubre el cierre. Realiza un atraque en reversa para asegurarlo. Con la tijerita finalizas. Este es el pie de ojal automático. Hace los ojales a la medida exacta del botón. Coloca el botón en la parte posterior y apretalo para que esta distancia determine el tamaño del ojal a realizar. Siempre prepara una muestra y en el caso de necesitar corregirlo, tu pie de ojal automático tiene este regulador para hacerlos smaller, es decir, más pequeños, o larger, más grandes. El pie de ojal automático también incluye un accesorio
que le llaman placa estabilizadora. Esta placa te resultará útil al realizar ojales en telas gruesas. Brinda apoyo y da soporte. Colocamos el pie de ojal automático en la máquina. Utilizando el botón de aguja arriba y aguja abajo, daremos una sola puntada de forma que el hilo pase por debajo del orificio del ojal automático. Ayúdate de algún elemento para pasar este hilo entre medio del pie. Cuando realices ojales, asegúrate de poner por detrás una o dos capas de entretela. Esto es para dar más estabilidad a las puntadas. Una vez posicionado sobre donde querés realizar el ojal, baja la palanca del prensatelas y asegúrate de bajar el sensor. Tu máquina realiza todos estos tipos de ojales. Vamos a realizar y aprender a usar el pie de ojal automático con el número 26, uno de los más tradicionales. Para más instrucciones y recomendaciones de los otros tipos de ojal, consulta tu manual. Seguimos en el modo 1 y ubicamos el 26, que es el ojal que elegimos. La máquina nos va a decir que modifiquemos el pie por el R, que es el de ojal automático. Encontrás la letra R de este pie en el accesorio y también nos indica que bajemos el sensor. Solo queda entonces comenzar a apretar el pedal, o si estás trabajando sin pedal, apreta el Start. Se detiene automáticamente cuando termina el diseño. Como este proceso es automático, con solo levantar el prensatelas y moverlo a la nueva posición del próximo ojal, la máquina sabrá que deberá hacer el mismo ojal nuevamente. No hace falta hacer reset ni ningún otro proceso. Para finalizar, presionas la tijerita y retiras el tejido. Nos queda abrir el ojal con el abreojales o descosedor. Por seguridad, cruza dos alfileres en los extremos para no desgarrar la tela. Prueba el tamaño de tu muestra con el botón. Este es el pie para coser los botones. Tiene una silicona azul que lo que hará es sostener el botón en su lugar mientras que lo cosemos con una puntada zigzag. El prensatela de botón se coloca de una forma especial. Tiene dos barrales, por tanto hay que cargar primero el de atrás, ponerlo en posición y luego hacer fuerza hacia arriba. Baja los dientes de arrastre para que el botón quede en su lugar realizando el trabajo. Como bajamos los dientes, el largo que figura en pantalla es 0, ya que los dientes no van a mover la tela en ningún sentido, van a coser en el lugar. Cambiamos entonces de puntada recta a un zigzag. Colocamos la tela y el botón en posición y bajamos el prensatelas para que la silicona azul sostenga el botón. Moviendo el volante hacia tu cuerpo, vas a verificar, en este caso 3 milímetros, que es la puntada por defecto, queda un poco justa. Para que no parta el botón ni la aguja, vamos a ampliar 1 milímetro el ancho del zigzag. Como este es un botón de 4 orificios, movemos un poco hacia adelante para concluir el trabajo, cosiendo los otros 2 orificios faltantes. Vamos a acceder a puntadas decorativas del modo 2 y también vamos a aprender a combinarlas. Seleccionamos el modo 2 y vamos a hacer la puntada 72. Vemos que la máquina nuevamente me pide que modifique el pie por el pie F de festón para puntadas decorativas. Este es el pie F, cuya letra lo caracteriza. Tiene una ranura hacia el costado para poder utilizar las puntadas de festón. Y del lado de abajo tiene un espacio que garantiza que las puntadas decorativas no se vean aplastadas. Por tanto, podés utilizar hilos fantasía o decorativos para que sean mucho más vistosas. Retiramos el pie y colocamos el pie F.
Cuando realizamos puntadas decorativas, incluimos entretela en la parte posterior. Esto es para dar más estabilidad y que las puntadas salgan vistosas. Esta es la función de espejo. Al presionarla, lo que hará es espejar la imagen para que la puntada decorativa quede mirando para el otro lado. Cuando utilices puntadas decorativas y letras, presiona el atraque en un solo punto para detener. Así cerrará la forma. Vamos a ver la puntada 73 del modo 1 y también en su versión elongar. Volvemos entonces al modo 1, que es donde se encuentra la puntada que quiero realizar. Vamos a hacer primero la puntada para conocerla y luego vamos a presionar la función elongar. Cuando toco elongar, me dice largo 1. Puedo seguir así hasta 5 veces el tamaño de este carácter. Vamos a ver el largo 1. Realicé largo 1, largo 2 y largo 5. Te invito a que pruebes y experimentes las versiones de elongación en las distintas puntadas decorativas. A partir del modo 3, tenés caracteres de letras, números y también de espacios entre letras. Para escribir una palabra vamos a ingresar al modo donde se encuentra el carácter que quiero seleccionar y vamos a ir de a una seleccionando las letras. Con la tecla memoria, lo que voy a hacer es ingresar el carácter siguiente. Memoria, carácter siguiente. Y así voy formando la palabra. Si necesito modificar alguno de los ya ingresados, con las flechas puedo mover el cursor. En el caso de querer borrar algún carácter, presiono la C. El cursor se posiciona debajo de la letra que está ejecutando. Después del último carácter se detiene automáticamente. La máquina considera todas estas opciones como caracteres, por tanto con la tecla memoria podés combinar cualquiera de ellos y crear tu propia guarda decorativa, incluyendo letras, números, formas. Para trabajos de patchwork y quilting usamos agujas Schmetz para quilting. Para utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada y los trabajos de quilting o también para costuras de recta perfecta, vamos a necesitar cambiar la placa aguja. Hemos retirado la placa aguja con el orificio grande para zigzag o puntadas decorativas y vamos a colocar la que tiene las puntadas para costura recta. Cuando colocamos la placa aguja de recta, la máquina detecta y nos pone S de straight, que significa puntada recta. Por lo tanto, solamente nos permitirá usar las puntadas del modo de este tipo de placa aguja. Cuando intentamos modificar el modo, lo restringe. Estas son las puntadas que permitirán hacerse cuando está colocada la placa aguja de recta. Cambio el prensatelas para colocar el de 1/4 de pulgada. Este es el prensatelas de 1/4 de pulgada. Lo identificás con la letra O. Podemos utilizarlo para hacer costuras a 1/4 de pulgada o también utilizarlo como prensatelas de puntada recta. Seleccionamos la puntada 0,6 para el pie de 1/4 de pulgada.
Enfrentamos los derechos de los módulos previamente cortados y los alineamos de forma que su borde toque la guía negra del pie de 1/4 de pulgada. Todo nuestro trabajo será mantener la costura tocando esa guía. Utiliza este pie para mantener máxima prolijidad y misma distancia al borde. Vamos uniendo derecho con derecho de cada uno de los módulos. Una vez cosidos los módulos, abrí con plancha todas las costuras por detrás. Una vez armado el patchwork, pasamos a formar lo que se le llama sándwich, que es superponer el patchwork, una capa de guata y una tela por debajo. Otra forma de realizar el quilting o acolchado es utilizar el pie de doble arrastre. Este pie se sincroniza con el movimiento de la aguja y de la máquina, permitiendo que avancen las telas sincronizadamente. Úsalo con capas gruesas, cueritos finos o cuerinas y materiales que sean difíciles de avanzar en la costura. Retira el prensatelas y su base con este tornillo. Para colocarlo, levanta el brazo del prensatelas de doble arrastre y apóyalo por encima del tornillo de la aguja, abrazando la columna del prensatelas. Solo queda ajustar el tornillo. Las últimas vueltas asegúralas con destornillador, ya que por la fricción puede aflojarse. Coloca el sándwich de tus telas apiladas por debajo del prensatelas y baja el prensatelas cuando estés listo. Podés dirigir la tela como quieras. Tu máquina entre los accesorios incluye 2 barras guías. Esta para usar con el prensatelas regular y esta para el doble arrastre. Coloca la barra guía sobre el pie de doble arrastre para realizar acolchados de matelassé. Regula la barra guía para asegurarte que se mantenga la distancia deseada. Estás empezando a coser y no has bajado la palanca del prensatelas, la máquina no comenzará a funcionar y emitirá un pitido. En el caso de que quieras realizar el quilting o acolchado con puntadas decorativas, recuerda cambiar la placa aguja por esta que tiene el orificio más grande. Otra técnica para realizar acolchados es la de free motion o bordado libre. Este es el pie de free motion o bordado libre. Consiste en un resorte que, sincronizado a la máquina, realizará las puntadas con el ritmo que vos le das con las manos. Este prensatelas de bordado libre también debe ser colocado por encima del tornillo de la aguja, abrazando la columna del prensatelas. Ajusta con el tornillo una vez colocado. Para utilizar el pie de bordado libre es necesario bajar los dientes de arrastre. Baja el prensatelas cuando vayas a comenzar y recordá que el movimiento se lo dan tus manos. Por tanto, si no moves las manos, la aguja pica en el lugar. Esta técnica requiere algo de práctica, pero con ella podrás dibujar y escribir lo que gustes. Al utilizar aguja doble, necesitas colocar el otro portacarreteles. Coloca el hilo y sostenelo con el tope de hilo. Si ya tenés un cono de hilo colocado, este nuevo cono deberá seguir el mismo enhebrado como lo realizaste. En el caso de colocar los 2 conos por primera vez, toma las 2 hebras juntas y realiza el proceso de enhebrado con las 2 hebras.
Estas son las agujas que vienen incluidas en tu set de accesorios. Una aguja doble para telas planas, 2 agujas punta bolita para telas de punto o elastizadas y estas agujas que te sirven para todo lo que sean hilos de bordar o metalizados. La aguja doble, a pesar de tener 2 agujas por debajo, tiene un solo cabo que presenta una parte plana que es la que va hacia atrás, al igual que tu aguja común. Esta parte plana va a ser colocada de la misma forma que colocarías cualquier aguja, hasta que haga tope y ajusta bien el tornillo. Esto te servirá para ubicar una hebra y la otra. Cuando utilices aguja doble no es posible utilizar el enhebrador automático, por lo tanto deberás enhebrar manualmente una hebra y la otra. Cuando utilices aguja doble, debes avisar a la máquina que la estás colocando presionando este botón de aguja doble. Con esto, las puntadas permitidas para este tipo de aguja se reposicionarán para generar 2 puntadas paralelas con la guarda que hayas elegido. Cuando retires la aguja doble, debes presionar una vez y otra vez para retirar el icono. Utiliza este tipo de costura recta doble para terminaciones de puños, así también como con el pie de alforzas, generar lindos detalles. Cuando concluís la puntada con aguja doble, se recomienda no utilizar la tijerita, por lo tanto podés cortar los hilos con el corta hilos lateral. Accedes a ellas a través del botón Set. La primera de las configuraciones es el sonido, on u off. Elegí tu preferencia y una vez que lo elijas, para ejecutarla presiona Set nuevamente. En el modo 2 elegimos la posición de la aguja, si up o down, es decir, arriba o abajo. Esto va a determinar en la posición en la que se va a congelar la aguja una vez que nosotros detengamos el comando. Por defecto, la máquina elige down, abajo. Si quisieras que la máquina termine con la aguja arriba, selecciona up. Siempre confirma presionando Set. La configuración 3 incluye la velocidad con la que arranca la máquina. 1, 2 y 3 es el nivel de velocidad. La 1 empezará más lento, la 2 empezará a velocidad media y la 3 comenzará las primeras puntadas a toda velocidad y luego seguirá con la velocidad que hayas elegido en cualquiera de los modos. La configuración 4 vuelve todos los parámetros de fábrica. Y la configuración 5 se refiere al tablero táctil. También podemos recomendarte que consultes con tu maquinería de confianza. Para realizar las tareas de mantenimiento, apaga la máquina y desenchúfala. Retira el hilo, la aguja y el prensatela con su base para tener mayor libertad de maniobras. Retira el complemento de la máquina para que puedas sacar la placa. Retira la bobina, el portabobinas. Cepilla todo el área debajo del portabobinas y donde veas pelusa. Utiliza un pañito de algodón para limpiar todas las pelusas. Con el pañito de algodón también limpia el portabobinas. En el centro vas a observar una pequeña esponjita. En ella va a recibir la máquina una gota de aceite. Una vez limpio y lubricado, volvé a colocar el portabobinas, asegurando que esté alineado con la clavija del punto rojo. Y colocamos prensatelas con su base y la aguja. Esta es la parte del guía hilos que también deberás limpiar con el cepillito. Volvé a colocarlo a presión. Realiza estas tareas de mantenimiento al menos una vez al mes.